Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Hoy abordamos un tema que atraviesa a todo el sector ecuestre, aunque no siempre nos detenemos a reflexionar sobre él, el cambio. El cambio de las prácticas, el cambio de las expectativas en torno al bienestar del caballo y ese desfase que a veces sentimos entre la evolución de la sociedad y la del mundo ecuestre. Para tomar un poco de perspectiva sobre estas cuestiones, tengo el placer de recibir a Alice Monnier Torrente, consultora estratégica especializada en el sector ecuestre y doctoranda investigadora en management estratégico. Desde hace más de 15 años trabaja en el corazón del sector junto a actores muy diversos y sus investigaciones se centran en un tema tan sensible como fundamental, la relación entre innovación y tradición en el sector ecuestre. En este episodio hablamos de lo que la innovación viene a cuestionar realmente en el mundo del caballo, de por qué algunas evoluciones son tan difíciles de integrar y de cómo tradición e innovación pueden convivir sin enfrentarse. También hablaremos de responsabilidades, de creencias profundamente arraigadas y del papel que cada uno de nosotros puede desempeñar para hacer evolucionar el sector desde su lugar con más coherencia y lucidez. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida Alice al podcast de The Modern Rider. Estoy muy contenta de tenerte hoy para que podamos hablar de muchos temas y también muy contenta porque hacía tiempo que no hacía una entrevista en francés y bueno, para mí siempre es más fácil también, ¿no? Y bueno, sobre todo estoy realmente muy contenta de poder hablar de un tema que para mí es fundamental para el sector ecuestre y tú nos contarás más sobre ello. Muchas gracias, Lucy. Estoy encantada de poder charlar contigo sobre estos temas, como la innovación y otros aspectos del sector, me imagino. Muchas gracias por la invitación. De nada. Para empezar, me gusta dejar la palabra a mis invitados para que puedan presentarse como lo deseen y sobre todo para que expliquen un poco cómo llegaron al sector ecuestre y nos describan su actividad. Claro, muchas gracias, Lucy. Yo hace mucho tiempo que estoy vinculada al sector equino. Me apasiona la equitación. Siempre he querido trabajar con caballos y siempre he tenido como objetivo vincular mi formación, especialmente la académica, y mis experiencias en empresa al sector ecuestre. Mi formación superior se enmarca en el ámbito del comercio y la empresa. Tuve la suerte de trabajar en distintas empresas, tanto en el comercio de caballos como en otros ámbitos, y a medida que iba madurando mi proyecto profesional, me di cuenta de que existía una necesidad de acompañar a los jóvenes emprendedores que querían introducirse en el sector equino. En concreto, después de la Escuela de Comercio, cursé un máster de emprendimiento e hice un estudio de mercado y un plan de negocio con la idea de trabajar en el sector ecuestre. Luego, más allá de este proceso personal y profesional, que fue totalmente introspectivo y me permitió llevar mis ideas hasta el final, me pregunté quién acompañaba a los emprendedores del sector ecuestre en este tipo de procesos, que son realmente importantes, clave, porque los proyectos empresariales en el sector ecuestre son proyectos muy exigentes, que requieren mucha dedicación y una gran inversión, y por eso deben estar muy bien pensados antes de empezar. Y entonces me pregunté, ¿quién hace este acompañamiento? Tuve la suerte de terminar mis estudios con un máster en Ciencia y Gestión del Sector Ecuestre, que todavía existe a día de hoy. En aquel momento estaba impulsado por AgroSub Dijon, pero actualmente está a cargo de Unilasare. Este máster me permitió, durante un año y medio, descubrir un gran número de actividades del sector ecuestre que no conocía, como las carreras de caballos, las instituciones, numerosas asociaciones y otras actividades de cría, comercio, etc. Tras este primer paso, y con el plan de negocio y el estudio de mercado que había hecho para mí misma, seguí observando el sector ecuestre y preguntándome cómo funcionaba realmente, cómo se comunicaban las personas entre sí, qué significa un hit en las carreras de caballos,
qué significa un fall, qué implica realmente. Me di cuenta de que una empresa que conociese muy bien el sector ecuestre y que además pudiera aportar herramientas de gestión estratégica, estudios de mercado, planes de negocio, vigilancia competitiva, etcétera, podría aportar mucho valor. Y de ahí nació Horse Development. La empresa que creé en 2012 nació precisamente de esa constatación. La idea era conocer el sector ecuestre lo mejor posible, de forma transversal, comprender todo el abanico de profesiones y actividades y al mismo tiempo aportar herramientas que se utilizan en otras industrias de forma habitual, para así acompañar a emprendedores y empresas ya existentes en sus procesos de gestión estratégica. Ese es, a grandes rasgos, el recorrido que me llevó a crear la empresa. No sé si es lo que querías que explicara. En Host Development trabajamos sobre todo con empresas industriales y de servicios, es decir, empresas relacionadas con el sector ecuestre, pero que no necesariamente están en contacto directo con los caballos. Más que con cuadras o centros ecuestres, trabajamos con fabricantes de equipamiento, proveedores de material e infraestructuras, fabricantes de sillas de montar o fabricantes de alimentación animal dentro de nuestra industria. Hay muchas empresas de este tipo en Francia, en torno a 1.000 o 1.500. Estas empresas necesitan conocer muy bien las expectativas y necesidades de su clientela, que a menudo está en contacto directo con el caballo. Deben saber vender y comercializar correctamente sus productos. Esto implica desarrollar estrategias y acciones de marketing adaptadas específicamente al sector ecuestre. En algunos casos, también acompañamos a asociaciones o instituciones. Por ejemplo, puede tratarse de un territorio que se plantea cómo garantizar la continuidad de actividades vinculadas a la equitación o a las carreras de caballos en su zona. Una vez más, este tipo de actores necesitan contar con un consultor que conozca muy bien el sector equino y que pueda acompañarlos en su desarrollo estratégico u otros procesos. Entonces, decías que la empresa nació en 2012, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo. Imagino que también has visto evolucionar mucho el sector en estos últimos años y no sé si fue precisamente eso lo que te llevó a... Porque bueno, es un tema que me gustaría que desarrollemos hoy. La tesis que estás realizando, te quedan todavía unos meses, si no me equivoco, pero imagino que ya tienes algunas ideas, algunos resultados que compartir sobre esta noción de innovación en sectores llamados tradicionales. Y claramente estamos en eso, dentro del sector ecuestre, ¿no? Esta tesis nació precisamente a partir de ciertas observaciones que has podido hacer en estos últimos años. Totalmente, así es. Después de unos 10 años de seguimiento, y en concreto de seguimiento de proyectos innovadores, observé que a veces proyectos que parecían muy pertinentes, que aportaban una solución innovadora aparentemente muy esperada en el mercado, con estudios de mercado positivos, empresas capaces de captar financiación, de rodearse de inversores y de empezar a comercializar, parecían bien encaminados. Y sin embargo, cuando volvíamos unos años después, nos dábamos cuenta de que esa industria tradicional del caballo tenía una capacidad muy particular de acoger la innovación. Y nunca se había planteado esta cuestión de manera científica. ¿En qué sentido el sector equino sería un terreno particular para la innovación? Y cuando hablaba de terreno particular, lo que quería decir era que quizás no es tan sencillo introducir innovación en este sector. Vivimos en una sociedad pro-innovación, una sociedad que valora la innovación como algo fundamentalmente positivo, casi como algo que viene a salvarnos en muchos aspectos. Muy a menudo, el desarrollo económico, el desarrollo médico y otros avances se conciben a través de la innovación o de la tecnología. El sector equino, por su parte, parece dar un pequeño paso al lado con respecto a esta sociedad pro-innovación y no acoge la innovación de forma tan abierta, con los brazos tan abiertos. Esta era una constatación compartida por otras empresas también.
A partir de ahí, propuse realizar mi tesis doctoral sobre este tema. Para mí era importante que se tratara de una investigación respaldada por compañeros y con vocación de ser pública, de modo que los resultados se pudieran publicar y otros actores pudiesen utilizarlos a largo plazo. La idea no era plantear esta cuestión dentro de una sola empresa ni realizar una investigación privada. Alrededor de este proyecto de tesis se reunieron varias empresas, entre ellas XR, que es la entidad que lidera la tesis, el Polo de Competitividad Hipolia, el Grupo LIM, muy implicado en la innovación, tanto en Francia como a nivel internacional, y también el Fondo EPERON, que demuestra que esta investigación tiene un alcance real para el sector y contribuye a la sostenibilidad de nuestras industrias. La pregunta de investigación que abordo a través de este trabajo doctoral es cómo se gestiona la innovación en sectores tradicionales. Y el terreno de estudio, por supuesto, es el sector equino, en concreto las empresas industriales y de servicios de este sector. A ver, una pregunta muy sencilla, pero creo que es importante para que todo el mundo lo tenga claro. ¿Qué entendemos exactamente por innovación? La idea es mantener una definición bastante amplia de la innovación y considerar que puede tratarse tanto de innovación de producto como de servicio, innovación organizativa, innovación de modelo de negocio o innovación en la gestión. Puede entenderse desde muchos puntos de vista y en este sentido no se trata únicamente de innovación tecnológica. Es importante tener esto en cuenta, porque existe un sesgo frecuente que lleva a pensar en la innovación únicamente como algo tecnológico. Una definición que personalmente me parece muy relevante es la que propone el sociólogo Norbert Alter, que define una innovación como una invención que entra en las prácticas de un cuerpo social. Es decir, antes de que una innovación sea adoptada y utilizada a gran escala, sigue siendo una invención, permanece en el estado de idea. Esto nos permite comprender que la innovación es un proceso y después existe todo ese trabajo de apropiación, de aceptación de la innovación, que puede ser muy largo. En la literatura encontramos numerosos ejemplos de innovaciones que tardan décadas, incluso siglos, en integrarse en nuestras prácticas. Es cuando esa idea deja de ser una simple idea y pasa a formar parte de los usos de un cuerpo social cuando se convierte realmente en una innovación. Me gusta mucho esta definición porque nos permite pensar en la innovación de manera muy amplia, no la limita a lo tecnológico. Y también porque pone en el centro la cuestión de la aceptación y de la apropiación de la idea que se propone al mercado. Sí, totalmente. Y por eso hacía esta pregunta, porque estoy bastante de acuerdo con la idea de que cuando hablamos de innovación, pensamos enseguida en tecnología. Y bueno, mientras hablabas, pensaba, por ejemplo, en el sector ecuestre y en los cambios que está viviendo y a los que, si queremos que continúe, no tenemos muchas opciones que adaptarnos, creo yo. Pero hay muchos rechazos, por ejemplo, a cuestionamientos relacionados con innovaciones muy materiales en el entrenamiento de los caballos y demás. Cuando mucha gente dice, sí, en realidad aquí hay que volver a bases más simples y cosas así. Creo que hay bastantes rechazos hacia este tipo de prácticas, al menos por parte de una parte de la población. Pero en este contexto puede haber dentro de esas innovaciones prácticas orientadas hacia una evolución, y esto ya es una opinión positiva del sector, que tenga más en cuenta el bienestar de los caballos, la sostenibilidad y demás. Sí, por supuesto. Y me doy cuenta de ello a medida que avanza esta investigación. Para mí, por ejemplo, la cuestión del cambio de nuestras prácticas en relación con la licencia social está estrechamente relacionada con la cuestión de la aceptación de la innovación. Porque más allá de aceptar una innovación, lo que realmente está en juego en el sector equino es la aceptación del cambio. Pero ojo, esto no quiere decir en absoluto que nuestro sector sea puramente conservador o que se oponga al cambio de forma radical. Hay sin duda muchas explicaciones posibles. La constancia con el caballo es una vía de seguridad. Cambiar con los caballos siempre implica asumir un riesgo. Cuando uno es jinete, sea cual sea su nivel, cambiar la alimentación de un caballo, por ejemplo,
es algo que conlleva muchos riesgos. Tenemos miedo a la reacción del animal, el caballo no habla, no se expresa, entonces hacemos una lectura de su reacción que es muy subjetiva, muy sensorial. Buscamos señales de comportamiento, buscamos señales en posibles cambios de rendimiento, cosas similares. Todas esas maneras de manejar al caballo en nuestras prácticas y también la forma en que esa información se transmite de un jinete a otro, hacen que aquello que hoy nos tranquiliza esté, a mi parecer, profundamente ligado a la tradición, a estos hábitos tan arraigados que hoy constituyen nuestra forma de interaccionar con el caballo y de encontrar la tranquilidad frente a ciertas cosas. Cuando introducimos cambios, ya sea a través de la innovación o porque de pronto consideramos que un caballo debería vivir permanentemente al aire libre, por ejemplo, volvemos a hablar de cambio. Y ese cambio genera inquietud, ya sea de manera consciente o inconsciente. Estas cuestiones que vinculas inmediatamente con la licencia social y, por tanto, con el bienestar animal, están muy estrechamente relacionadas. No es que no se quiera cambiar en nuestra industria. No es que haya un rechazo a la novedad o a las nuevas expectativas. Lo que hay que entender es que hemos tranquilizado a un mercado, a jinetes aficionados y profesionales, sobre una base de constancia que es muy importante. Y obviamente, cuando se cuestionan estos elementos, el proceso lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo porque hay que seguir tranquilizando a estos actores a lo largo del proceso de cambio. Para mí, la noción del tiempo es absolutamente central en esta cuestión. No sé si conoces a un investigador llamado Rogers que trabajó sobre una curva de adopción de la innovación en marketing. Es una curva en forma de U invertida. Y al principio de ella están los early adopters y luego el mercado va madurando, acepta la innovación, etc. Pues bien, en nuestra industria, ese primer periodo, desde los early adopters hasta la madurez, es larguísimo. Es muy largo y hay que convencer a sus actores uno a uno, casi como un trabajo de misionero, actor por actor. Hay que demostrar, por ejemplo, que esa innovación no es peligrosa, que va a aportar algo. Pero es un proceso muy largo porque la novedad no tranquiliza. Al contrario, genera inquietud. Por eso es necesario aportar otros elementos de reflexión en torno al cambio, para intentar tranquilizar al sector. Y la cuestión del bienestar animal, a mi parecer, también está estrechamente vinculada a esto. Sí, sí, y es súper interesante porque hice la conexión con una entrevista que realicé al Comité de Bienestar Equino que se creó el verano pasado en la Federación Española. Yo les preguntaba si existía una definición de lo que es, creo que era eso, el bienestar equino. Y una de las personas respondió, bueno, es sentido común. Sí, pero entonces no estoy segura de que todo el mundo tenga la misma definición de lo que es ese sentido común. Y esta falta de claridad sobre lo que está aceptado, sobre lo que es aceptable, pues forma parte precisamente de las fricciones en el momento de aceptar el cambio y la innovación. Sí, por supuesto. Hoy en día necesitamos esa definición común en torno al bienestar animal y al bienestar equino. Pero es cierto que cuando estamos sobre el terreno existe una gran dificultad en torno a esta definición. Ya solo en Francia, por ejemplo, puedes encontrar distintas organizaciones que ponen el acento en conceptos diferentes de bienestar. Clásicamente se suelen mencionar las 3 Fs, una definición anglosajona que tiene la ventaja de agrupar muchos elementos interesantes y generar consenso. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el sello Ecures, el sello de bienestar, especialmente en Francia, que trabaja sobre esta cuestión. Y cuando preguntábamos a los actores de campo, no existía ningún consenso en torno a la cuestión del bienestar animal, ninguno. Y una vez más, no es que los actores no quieran avanzar hacia el bienestar animal, es que la definición de bienestar animal que cada actor asocia a lo que se le pide
está profundamente vinculada a su cultura, a su entorno de origen, a su formación, a lo que se le ha enseñado. Y, repito, en un entorno donde la transmisión del conocimiento se hace de forma oral, en base a sensaciones, a elementos no objetivados, resulta muy difícil llegar a un consenso. Y cuando te encuentras frente a alguien que te dice, no estoy de acuerdo con esta definición de bienestar equino, se generan muchísimas fricciones, porque estás cuestionando décadas de aprendizaje, o incluso más. Il y a énormément friction, puisque tu remets en cause des dizaines d'années d'apprentissage, voire plus. Parce que l'apprentissage... Porque ese aprendizaje, que se ha construido de forma intuitiva, sensorial y entre iguales, no está escrito, no está objetivado. Y además acarrea una enorme carga afectiva. El mundo del caballo, las carreras, las prácticas deportivas, la equitación, la cría, etc., es a menudo un entorno donde existe un sentimiento de orgullo y de pertenencia muy fuerte. Y eso es una riqueza enorme. Debemos seguir estando orgullosos de estas raíces. Pero precisamente por eso puede generar reacciones muy emotivas, muy emocionales, cuando se cuestionan ciertos elementos, ya sean relacionados con el bienestar equino o con otros aspectos. Es súper interesante lo que acabas de decir precisamente sobre este aspecto. Creo que también es una buena ocasión para volver a la definición de lo que es la tradición y de lo que es un sector tradicional. Porque hablas de los escritos y pensaba que en realidad sí que tenemos escritos que al menos en términos de entrenamiento, quizá menos de gestión del caballo, pero sobre todo de entrenamiento y de la doma tradicional, existen. Tenemos escritos cosas muy sólidas. Pienso en Nuno Oliveira, pienso en Bochet, pienso en Laguerimière. Siguen siendo para mucha gente referencias, aunque obviamente haya cosas que han evolucionado. Hoy en día tenemos muchísimos escritos muy interesantes, no nos faltan, y sin embargo tengo la sensación de que se citan menos, que se transmiten menos que esos escritos que datan de hace mucho más tiempo. Sí, es verdad. Pero a mi modo de ver, aunque estos escritos existan, y hay otros también, se publican con frecuencia obras de calidad sobre doma, por ejemplo, o sobre métodos de aprendizaje del caballo, etología. Pero como decía, aunque esos escritos existan, seguimos teniendo una relación con el animal que es muy intuitiva. Cuando montas a caballo, cuando eres jinete, te dicen que sientas. Así que, por supuesto, hay iniciativas, ya sea a través de material escrito o incluso de aplicaciones conectadas, por ejemplo, que nos aportan datos y nos dicen, pues has trabajado más tiempo a mano derecha, más tiempo a mano izquierda, cosas así. Y son herramientas muy interesantes, pero cuesta mucho integrarlas en nuestras prácticas y nuestros usos, porque una vez más, creo que seguimos basándonos en aprendizajes muy orales y muy sensoriales, aunque no siempre sea algo totalmente consciente. No creo que uno piense conscientemente, voy a funcionar así, pero al final el buen jinete es el que ya no piensa, sino que trabaja solo con las sensaciones puras, con el reflejo, el que ha conseguido condicionar su cuerpo para que reaccione de manera automática. Y en este sentido, la objetivación y la reflexión quedan un poquito más alejadas. Y eso sería entonces propio de un sector o de la tradición, el hecho de que la transmisión sea así, oral. También es interesante esta cuestión de la definición de lo que es un sector tradicional. Al inicio de mis investigaciones tuve muchas dificultades, porque había muchos investigadores que trabajaban con sectores tradicionales, como por ejemplo el sector del vino, el sector de la artesanía artística, sectores de este tipo. Pero a menudo empezaban sus artículos diciendo, esencialmente, que en los sectores tradicionales no existe una definición clara. La definición que a mí me gusta es la de Hobsbawm. Para él, una tradición es algo que se transmite de generación en generación. Incluso dice que al menos durante 3 generaciones. Puede ser de forma oral o no, pero se trata de un saber hacer, por ejemplo,
que con el tiempo solo tiene valor porque ha sido reconocido y utilizado en el pasado. Una vez más, no hay una objetivación de ese saber tradicional. Tiene valor porque se transmite como tradición y por eso se reconoce como un conocimiento que hay que conservar y mantener, porque antes se hacía así, técnicamente hablando. La famosa frase. La famosa frase, sí, siempre se ha hecho así. Exactamente, aparece muy a menudo. Pero podemos encontrar muchos sectores tradicionales. Algunos investigadores llegan incluso a decir que los únicos sectores que no serían tradicionales son los de la alta tecnología y las nuevas tecnologías, porque evidentemente esta cuestión de la tradición y de la transmisión están muy presentes en otras industrias. En cualquier caso, en el sector equino, una industria que gira en torno al caballo, que lo utiliza desde hace miles de años y que ha desarrollado múltiples usos en torno a él, como el caballo militar, el caballo de ocio, el caballo de compañía, entre otros. En nuestro sector creo que encontramos claramente esta idea de transmisión entre iguales y de generación en generación. Esto aparece muchísimo en las entrevistas que hago a profesionales, ya sea cuando les pregunto sobre cambios de prácticas o sobre otros temas. Muy a menudo, cuando le preguntamos a alguien, por ejemplo, por qué alimenta a su caballo de una manera determinada, su respuesta es: lo alimento así porque durante mi aprendizaje me enseñaron a hacerlo de esta manera. Y hoy esa persona tiene 50 años, pero sigue basando parte de sus conocimientos en una información que le transmitió alguien del sector y le pareció legítima. Y por eso conserva ese saber tal como se lo transmitió a alguien que representaba una figura de autoridad y de legitimidad. Así que yo diría que el sector equino puede calificarse como tradicional porque se aprende mucho de esta manera en él. De hecho, podemos citar a Nuno Oliveira y escritos de otros autores que constituyen referencias y forman parte de la tradición. Sí, eso es lo curioso, porque, bueno, curioso, no es la palabra, ¿no? Quiero decir que hoy en día hay muchísimos libros muy interesantes y muy actualizados, y sin embargo tengo la sensación de que son menos, bueno, se citan, pero me parece que ya no son la referencia de hoy. Y eso resulta bastante sorprendente. Al final, demuestra que seguimos aferrándonos mucho a los primeros escritos, a los que seguimos valorando especialmente. Totalmente. Sin duda existe un vínculo afectivo muy fuerte con esos primeros escritos que crean consenso y han reunido al menos a un gran número de jinetes. Lo que también me interesa en esta investigación y dentro del marco teórico que he elegido es la cuestión de la legitimidad. Es decir, ¿qué es lo que otorga legitimidad en nuestra industria? ¿Qué hace que un actor, una organización empresarial o una innovación se consideren legítimas? Y lo que me parece muy fuerte es que, una vez más, el vínculo con la práctica es muy relevante. La práctica real, la práctica con el caballo. Por ejemplo, cuando una empresa lanza una innovación, no es casualidad que esta innovación se ponga en manos de jinetes reconocidos, jinetes de alto nivel o figuras con notoriedad, porque en nuestra industria tienen legitimidad quienes pueden demostrar su éxito con el caballo, su éxito en la equitación, su éxito en la competición, por ejemplo. Así que asocias tu innovación a este tipo de actores con legitimidad para que tu organización o tu innovación tengan legitimidad también. Una vez más, en un sector tan tradicional como el nuestro, la legitimidad está profundamente vinculada a la práctica y a la transmisión del conocimiento. Porque los saberes que tienen valor son los saberes generados sobre el terreno, saberes no objetivados. Los actores que dirigen el sector y se consideran más legítimos son aquellos que tienen un mayor dominio de esos saberes. Por eso hay que buscar la legitimidad en relación con esta práctica tradicional. Incluso cuando se introduce una innovación científicamente muy sólida, muy validada, con artículos de investigación, protocolos científicos y demás que puedan aportar cierta legitimidad. Pero si esa innovación no se pone realmente en práctica,
Si no se integran los usos, será muy complicado que se acepte. voilà, de légitimité. Mais si tu n'as pas la mise en main de cette innovation dans les pratiques, Hay que demostrarlo sobre el terreno. donc tu dois prouver par le Diría que en nuestra industria el peso del terreno y de la práctica real es enorme, más allá de la simple validación científica, là, par que exemple, puede aportar credibilidad o notoriedad, pero que por sí sola no basta para validar una innovación. certainement ne suffira pas à valider une innovation sur le terrain. Sí, es verdad. Y también hice recientemente una entrevista a una persona que es psicóloga y que estudia precisamente la psicología dentro del sector ecuestre. Y ella dio una conferencia sobre la aceptación de la ciencia en el sector ecuestre. Y es cierto que existe una dificultad real, incluso cuando llegas con hechos, con pruebas claras. Creo que lo comentábamos juntas no hace mucho. Y puedes llegar diciendo, mira, está demostrado, hay varios estudios muy serios sobre este tema. Por ejemplo, no sé, lo que se ha visto recientemente sobre el uso sistemático de las vendas de trabajo, que pueden resultar perjudiciales si se utilizan de manera sistémica. Entonces llegas con eso diciendo que quizá hay que cambiar nuestras prácticas porque nos hemos dado cuenta de que no es tan positivo y te encuentras con alguien que responde, sí, pero yo no creo en eso y que se apoya en sus propias creencias cuando estamos hablando de hechos científicamente probados. Es muy sorprendente y aunque no sea algo exclusivo del sector ecuestre, sí es algo muy presente en él. Así que esta aceptación de los hechos científicos, de la innovación y de todo esto es una verdadera problemática. Y lo que dices sobre la importancia de pasar por figuras de autoridad me resuena mucho, porque si no, efectivamente, el mensaje no pasa. Las personas que no tienen esa notoriedad y que se basan únicamente en datos científicos no son realmente aceptadas. Bueno, no es que no entren en el debate, es que no son escuchadas. Porque los diplomas y la ciencia no están en el origen de los fundamentos de nuestros saberes tradicionales. Los saberes tradicionales que han sustentado hasta ahora las prácticas en torno al caballo son saberes no objetivados. Se enseñaba al jinete a sentir al caballo. Aquí va a cambiar de pie porque es así. Pero nunca se objetivaron esas cosas. Nunca se dijo, cuando has puesto 3 gramos más de presión con la pierna derecha, has sentido que el posterior izquierdo hacía tal cosa. Nada de eso se objetivó. Así que la base del conocimiento y de la eficacia con el caballo son saberes no objetivados. Y eso no significa que no tengan valor. La dificultad aparece cuando se oponen estos saberes no objetivados a los saberes objetivados. Desde una visión científica, por ejemplo, se puede pensar que el saber no objetivado no tiene valor frente al saber científico. Y ese es un riesgo al que hay que prestar atención, porque sería demasiado fácil barrer con todos nuestros saberes tradicionales. Auquel il faut faire attention, parce que du coup, ça serait trop facile de balayer tous nos savoirs traditionnels. Alors que aujourd'hui, par exemple, Cuando hoy, por ejemplo, repensamos la forma de vida de los caballos, su manejo, el hecho de mantenerlos el mayor tiempo posible al aire libre, con contacto social, en realidad estamos redescubriendo prácticas tradicionales antiguas. Son saberes tradicionales que en su momento fueron descartados por considerarse antiguos o poco interesantes. Y hoy volvemos a ellos. et qui n'étaient pas intéressants. Mais on retourne à ces sources-là. D'ailleurs, il faut faire attention, par exemple, sur la También hay que tener cuidado con la objetivación. d'innovation qui vont Hoy vemos muchas innovaciones que dicen, vamos a filmar a los caballos y gracias a la inteligencia artificial podremos detectar más fácilmente cambios de comportamiento y lanzar una alerta si, por ejemplo, un caballo parece estar desarrollando un cólico. Y eso es fantástico. Es un conocimiento que se intenta objetivar al máximo y no hay ningún problema con eso. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es perder el saber no objetivado.
porque el profesional que entra en la cuadra y dice, uy, este caballo no relincha como de costumbre, hay algo que no encaja, está tumbado más tiempo de lo habitual. Eso no es objetivo, pero tiene muchísimo valor. Gracias a estos saberes se han salvado caballos y se ha sostenido la relación con ellos hasta hoy. Por eso creo que no hay que oponer saberes objetivados y no objetivados. Uno no debe sustituir al otro. El riesgo, por ejemplo, con esta inteligencia artificial que detecta que un caballo no está bien, es que perdamos por completo nuestra capacidad de percibir estas señales de manera intuitiva. Les opposer et les rejeter. Et après, il faut bien comprendre pourquoi. Est-ce que du coup, cette science aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de crédit? También hay que entender por qué hoy la ciencia no tiene tanto crédito en el sector. Y es porque hasta ahora todo se ha construido sobre la base de saberes no objetivados. Quien tenía éxito no era quien objetivaba su conocimiento o dominaba el saber científico, sino quien era más capaz de sentir, de reaccionar correctamente sin saber por qué necesariamente. Traduit de manière objective pourquoi est-ce que quand je fais ça, ça fonctionne mieux. Mais du coup, c'est normal que la science Por eso es normal que la ciencia no convenza a todo el mundo. Y ahí está la dificultad, porque en mi trabajo sobre innovación, muchas innovaciones proceden de avances tecnológicos o científicos. Son extremadamente interesantes y tienen mucho que aportar, pero no se pueden presentar al mercado y a la industria solo desde la validación científica. Hay que trabajar a la vez la objetivación científica, que es fundamental y aporta un valor enorme, y otras formas de validación. La puesta en práctica por parte de actores legítimos, la experimentación por parte de los usuarios, la integración progresiva en usos tradicionales, etc. Aussi à nos consommateurs potentiels ces différentes solutions, encore une fois pour que la prise en main puisse être faite, puisqu'elle est extrêmement importante. On va avoir aussi peut-être la possibilité de coller certains usages traditionnels à notre innovation, du moins d'essayer d'insérer notre innovation dans des usages traditionnels pour essayer de ne pas tout changer, de ramener ce mouvement étape par étape. Encore une fois, on a parlé du temps tout à l'heure qui pouvait être extrêmement long. No se trata de cambiarlo todo de golpe. El tiempo es clave, como decía antes, porque hay una carga afectiva muy fuerte. Se están cuestionando décadas, incluso siglos, de prácticas consensuadas y que han demostrado su eficacia, aunque sea de forma subjetiva, dentro del sector. El riesgo de entrar en una confrontación demasiado directa con aquello que constituye la base de nuestros saberes y conocimientos es el rechazo inmediato. Confrontation forte, quelque chose qui est la base de nos savoirs, la base de nos connaissances. En resumen, el mensaje para el sector ecuestre sería ser resilientes. Efectivamente. Hoy estoy aún en pleno proceso de investigación. El objetivo es intentar publicar dentro de 1 o 2 años algo que sea científicamente sólido. Después, seguramente, junto con el colectivo de empresas implicadas, crearemos también contenidos para divulgar los resultados. Pero a día de hoy, con los resultados que ya se han recopilado, aparece claramente esta idea de cuidado con una innovación demasiado frontal, demasiado rupturista con nuestras prácticas y nuestros códigos. Sin duda, hay margen para trabajar respetando al máximo las prácticas existentes. Respetar también, en algunos casos, el diseño o la estética de los objetos y de las prácticas tradicionales. Porque al final uno puede permitirse dar un pequeño paso al lado en ciertos aspectos de la innovación y al mismo tiempo conservar parte de los hábitos. Eso me parece fundamental. Está también la cuestión de la puesta en práctica, de la prueba. Hay que favorecer la construcción colaborativa de soluciones con los usuarios, con los consumidores. Eso me parece algo muy importante. Y luego, intentar comprender cuáles son hoy las fuentes de legitimidad dentro del sector y cómo podemos apoyarnos en ellas para demostrar que, como organización, tenemos legitimidad para innovar o que nuestra innovación aporta soluciones complementarias y no viene necesariamente a cuestionar el 100% de lo que ya sabemos
o utilizamos de forma habitual. Creo que hay que hacerlo con mucho tacto, sin duda. ¿Y existen señales que se pueden analizar o al menos indicadores que permitan saber si para una innovación concreta se puede empezar a lanzar un proyecto o introducir una idea? En Horse Development trabajamos mucho la cuestión del estudio de mercado. Creemos que el estudio de mercado sirve para iluminar el camino. Nunca es todo blanco o negro, pero aporta mayor claridad al emprendedor. Por supuesto, ya en el estudio de mercado pueden aparecer señales o alertas muy importantes sobre la capacidad del mercado para aceptar o no una innovación. E incluso cuando el mercado parece dispuesto a aceptarla, no hay que dar por sentada su capacidad real de cambio. En cualquier caso, hay que prever mucho tiempo y, por tanto, financiación, porque ese tiempo de aceptación y de apropiación por parte del mercado siempre tiene un coste. Ese tiempo es necesario para recorrer todas las etapas de las que hablábamos. Construir la solución en colaboración con el mercado para que esté lo más alineada posible con las expectativas actuales y también con la capacidad real de los actores para apropiársela. Después hay que ponerla en manos de los actores, ya sean consumidores finales o actores legítimos, y trabajar la comunicación para mostrar que existe una verdadera apropiación, que la innovación funciona y que es capaz de integrarse en los usos. Ese camino, además, puede ser evolutivo, porque la innovación necesariamente va a evolucionar a medida que los actores la utilicen. Pero creo que lo importante es no pensar que todo se va a hacer de golpe y con facilidad. De hecho, en algunos de los proyectos que he tenido la oportunidad de estudiar, vemos innovaciones que se introducen por etapas. Es decir, en lugar de introducir una innovación que rompa de golpe con los usos, con la estética y con el discurso, se hace de forma progresiva a lo largo de una serie de años. Por ejemplo, al principio se puede romper un poco con los usos, manteniendo una estética tradicional, y luego, una vez que eso empieza a ser aceptado, que la marca ha demostrado su valor y que la innovación comienza a ser utilizada de forma más amplia, entonces sí se puede empezar a romper también a nivel estético. Desde el inicio, esa innovación puede entenderse como algo que se desarrolla dentro de un proceso. ¿Y hay soluciones que sean más fáciles de introducir que otras, en el sentido de productos, servicios o tipos de soluciones, o depende totalmente del caso? Depende por completo del sector y también del momento, porque aunque sigamos dentro de prácticas vinculadas al caballo, hay temas que hoy son mucho más actuales que hace 10 años. Si tomamos el ejemplo de los airbags para jinetes, hace una década no generaban en absoluto consenso. En cambio, hoy en día está mucho más aceptado el montar o saltar con un chaleco airbag. Es algo que se ha integrado en los hábitos. Después, yo diría que lo más fácil de introducir es la innovación incremental. Es decir, esa innovación que cambia un detalle, un elemento estético o un pequeño aspecto de la práctica, que hace evolucionar una solución ya aceptada y que funciona en el mercado. Este tipo de innovación es bastante anodina. Siempre ha existido en el sector y, de hecho, muchas veces ni la percibimos, porque se integra con mucha facilidad. En cambio, la innovación de ruptura, y aquí también podríamos debatir qué entendemos exactamente por ruptura, la que implica un cambio importante, un gran vuelco, es siempre muy delicada en nuestro sector, como en cualquier otro sector. Por eso, es fundamental hacer un buen planteamiento desde el principio. Si una persona o una organización impulsa una innovación de ruptura, debe ser consciente de ello y reflexionar con mucha fineza, desde un punto de vista estratégico, sobre cómo introducirla sin generar rechazo, intentando llevar consigo al mayor número posible de actores. ¿Esta tesis, hasta ahora al menos, te ha aportado una o varias cosas?
¿Has tenido alguna toma de conciencia que, por ejemplo, estos últimos años no te habían dado? Pues mira, es interesante precisamente en relación con esta cuestión de la innovación incremental. Si tomo como referencia las entrevistas realizadas para la tesis, tuve la suerte de hablar con 45 empresas que hoy están impulsando la innovación en el sector equino. Empresas de todos los tamaños, grupos grandes, pymes muy implicadas o promotores de proyectos mucho más recientes, startups u otros actores que están haciendo una innovación más disruptiva. Y a medida que avanzaban estas conversaciones, lo que me parecía fundamental era no pensar en la innovación como algo imposible en nuestro sector. En realidad, estas empresas innovan todos los días, introducen innovación de forma constante. Solo hay que observar, por ejemplo, el sector de los cascos de equitación. Hace 10 o 15 años, por suerte, no montábamos con los mismos cascos que hoy, pero este cambio se hizo de manera progresiva. Hubo cambios en los materiales, en la forma de protección, en los sistemas de cierre, cambios estéticos, en la personalización, muchísimos cambios, muchísimas innovaciones, pero introducidos paso a paso. No pasamos de golpe del casco de terciopelo simplemente apoyado sobre la cabeza, sin ningún tipo de sujeción, a los cascos habituales con MIPS, protecciones temporales y demás. En mi opinión, no debemos pensar que el sector equino es incapaz o no está dispuesto a aceptar la innovación. Debemos salir de esa dicotomía de tradición versus innovación, como si hubiera que elegir entre una cosa o la otra. No se trata de eso en absoluto, sino de algo mucho más complejo. Estamos en un contexto en el que sí se puede introducir innovación, sin ningún lugar a dudas, pero hay que ser sutil. La innovación de ruptura es muy delicada porque viene a alterar profundamente y a menudo a oponerse a nuestras prácticas tradicionales. Eso es lo principal que me llevo. No es imposible innovar. Las organizaciones del sector equino lo demuestran a diario. Son perfectamente capaces de innovar. Pero existe un contexto particular. Si se toca de manera demasiado frontal la naturaleza de nuestros saberes tradicionales y de los conocimientos que se transmiten en el sector, se corre un riesgo como organización. Y además, el riesgo no es el mismo en todas las organizaciones. Una organización muy legítima dentro del sector, con mucha trayectoria, muchos productos ya conocidos y reconocidos, tiene más capacidad para impulsar la innovación, porque puede apoyarse en su legitimidad para introducir esas innovaciones. En cambio, un actor nuevo en el sector, que todavía tiene que demostrar su notoriedad como actor y que además quiere introducir innovación al mismo tiempo, debe recorrer un doble camino: construir su legitimidad como actor y, por otra parte, construir la legitimidad de su innovación. Y eso hace que el proceso sea más delicado sí o sí. Durante la ola de aplicaciones conectadas, por ejemplo, hace unos 10 años, se puso mucho el foco en nuevos actores que traían innovaciones interesantes y que, sin embargo, encontraron grandes dificultades. Y una vez más, el factor tiempo fue determinante. Por eso creo que es totalmente posible introducir cambios e innovaciones. Pero al hacerlo, hay que tener en cuenta este contexto y no perder de vista que el tiempo de habituación del mercado a ese producto o servicio va a ser largo. Y ese tiempo tiene también un coste económico para las organizaciones. A veces este aspecto puede ser subestimado por los actores nuevos en el mercado, especialmente cuando cuentan con el apoyo de inversores externos al sector equino, que tienden a valorar los tiempos de innovación y de aceptación como en cualquier otro sector de la sociedad, donde la innovación tecnológica puede tener una aceptación más sencilla. Llegamos al final de esta entrevista y, como siempre, voy a hacerte algunas preguntas rápidas, las mismas que hago a todos los invitados. Y la primera es saber si te gustaría compartir un mensaje. Creo que el principal ya ha quedado bastante claro, pero no sé si hay algún otro
No, ese es el mensaje más importante para mí. No hay que pensar que innovar es imposible. En cambio, sí es cierto que debe hacerse dentro de un marco, tras una reflexión previa. No hay que subestimar el tiempo, que tiene un gran peso en nuestra industria. Y haciendo referencia a lo que comentabas al inicio de la entrevista, el tema del cambio en relación con el bienestar animal, etcétera, en realidad somos perfectamente capaces de cambiar para responder mejor a las expectativas de la sociedad. La dificultad está en que necesitamos tiempo. Ese tiempo de aceptación que, en mi opinión, está estrechamente relacionado con estos procesos. Pienso también, por ejemplo, en la cuestión del impacto ambiental de nuestras actividades dentro del sector equino. Una vez más, el sector equino no está desconectado de todos los demás sectores del planeta. Evidentemente, la cuestión del impacto ambiental es muy importante y tenemos que abordarla lo antes posible. Pero, insisto, creo que necesitamos tiempo y a veces esto también puede resultar complicado para las partes implicadas y para otros actores con los que interaccionamos. ¿Hay alguna persona a la que te gustaría escuchar en una próxima entrevista del podcast? Me encanta escuchar podcasts. Siempre me parecen muy enriquecedores e interesantes. Pues, ¿por qué no otros investigadores? Personas que investiguen sobre gestión, por ejemplo, o sobre sociología. Hay muchos investigadores anglosajones y francófonos que sería muy interesante escuchar hablar sobre distintos temas. Je pense, à écouter sur différents sujets. Super, écoute, si tu as des contacts. Est-ce qu'il y a un libro que te gustaría recomendar? El sociólogo Norbert Alter es muy interesante y ha escrito varios libros sobre innovación. Son lecturas muy recomendables. Y si a alguien le interesa la innovación de ruptura, puede leer a autores como Christensen, también muy interesante. Y luego, sobre la cuestión que mencionábamos al final, la de repensar la innovación desde el punto de vista del impacto ambiental. Me gustó mucho un libro de Frank Agueri que replantea esta cuestión y se pregunta si la innovación puede ser una solución a nuestros problemas sociales y medioambientales. Son lecturas que me han parecido especialmente interesantes. ¿Tienes el título del libro en mente? Sí, La innovación, pero ¿para qué? Genial. Y última pregunta, no sé si lo sabes, pero el podcast también tiene su lista de música en Spotify, una playlist con las canciones favoritas de los invitados. Y quería preguntarte si te gustaría añadir alguna. Pregunta mucho más difícil, Lucy. Sí, esa siempre me sorprende un poco. Sí, pues mira, precisamente para no ser demasiado innovadora, diría clásicos como los Beatles o los Beach Boys. Siempre funcionan bien, volviendo a la tradición. Voilà. Concluir ce podcast. Genial, pues muchísimas gracias, Alice. Ha sido realmente muy interesante. ¿Cuánto tiempo te queda para terminar la tesis? Me gustaría terminarla a finales de 2026, así que me queda más o menos un año o año y medio de trabajo. Después están los plazos inevitables, la defensa, las publicaciones y demás. Espero tener muchas cosas que compartir para finales de 2027. ¿Y dónde podemos seguirte? En redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Publico bastante ahí, participaciones en congresos, artículos para leer, etc. Perfecto, pues pondré el enlace a tu perfil en las notas del episodio. Muchas gracias, Lucy. Gracias a ti. Gracias, Lucy. Ha sido un placer charlar contigo. Hasta muy pronto. Y así concluimos el episodio de hoy. Si queréis seguir profundizando en la reflexión y conocer más sobre el trabajo de Alice, podéis encontrarla en LinkedIn, donde comparte regularmente sus novedades. Como siempre, toda la información y los enlaces mencionados durante esta entrevista están disponibles en las notas del episodio. Gracias a quienes os tomáis el tiempo de dejar una valoración, un comentario o de compartir este episodio. Vuestro apoyo permite que el podcast siga creciendo y que dé espacio a voces comprometidas y esclarecedoras dentro del mundo ecuestre.
Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos dentro de 2 semanas.